Bienvenidos amigos, en esta oportunidad vamos a resolver una multiplicación de potencias. En la multiplicación de potencias vamos a enfrentar dos casos diferentes. Uno, cuando tiene bases distintas y dos, cuando tiene bases iguales. En el caso número uno, cuando la potencia tiene base distinta, dice que se debe desarrollar independientemente o por separado cada potencia y luego entonces se multiplica los resultados parciales, ¿no? Siendo así, vamos a observar un ejemplo de la potenciación de bases distintas. Como ejemplo número uno tenemos aquí 2 al cubo por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. Vamos a corregir este signo aquí que parece un signo de más. Sería 2 al cubo por 4 al cuadrado por 5 a la 1. Como la 1 no es necesario poner, se deja así. Se entiende de que es 1. Entonces 2 al cubo. Aquí tengo 4 al cuadrado y aquí 5. Son diferentes bases. Aquí hay base 2, base 4, base 5. Tiene bases distintas. Cuando tiene bases distintas, pues se opera por separado, dice el caso del número 1. Y luego entonces se multiplica los productos parciales. Recordemos que el exponente es el que me dice cuántas veces yo debo multiplicar la base. En este caso 3. Debe ser entonces 3 veces 2. Vamos aquí a recordar un poquito que sería 2 al cubo. El 3 me dice cuántas veces yo debo multiplicar al 2, sería 3 veces, ¿no? 1, 2 y 3. Y 3. Que salió, parece un 2. Aquí 2. Entonces sería 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿No? Entonces aquí sería 8. Y aquí 4 al cuadrado me está diciendo que yo debo multiplicar 2 veces 4, que sería 16, o 4 al cuadrado, 16. Por 5 elevado a la 1, todos los números elevados a la 1 es igual a sí mismo, así que es igual a 5. ¿No? Vamos a borrar esto igual aquí. Vamos a colocarlo acá abajo. Bien, entonces ya tengo los resultados parciales o de diferentes potencias, porque son de diferente base, se resuelve por separado y luego se multiplica los resultados parciales. Entonces sería 8 por 16 por 5 me refleja o me da una respuesta de 640. 640. Bien, entonces aquí hemos pues observado el primer ejemplo de la potencia que tiene bases distintas. Veamos entonces el segundo ejemplo. El segundo ejemplo aquí, que tengo 3 al cuadrado. 3 al cuadrado por 9 al cuadrado por 9 al cuadrado por 2 a la cuarta por 2 a la cuarta por 5 a la 0. Aquí tenemos entonces una potencia de base distinta o de diferente base. Cuando es así, se resuelve por separado cada potencia y luego se multiplica los resultados parciales, ¿no? 3 al cuadrado, o sea, 2 veces 3, que significa 3 por 3, 9. Y 9 al cuadrado, que significa 2 veces 9, o 9 por 9, es igual a 81. Y 2 a la cuarta es igual a 16. Y 5 a la 0, un número elevado a la 0 es igual a 1. Entonces ya tengo los resultados parciales y multiplico entonces respectivamente lo que me dio. Sería 9 por 81 por 16 y por 1 me da un resultado de 11.664. 9 por 81 por 16 por 1 me da una respuesta de 11.664. De esta forma pues hemos visto dos ejemplos del primer caso donde
la multiplicación, la potencia tiene base distinta. Repasemos entonces que cuando tiene bases distintas se opera independientemente, luego se multiplica los resultados parciales. En el segundo caso, cuando la multiplicación tiene bases iguales o la potencia tiene bases iguales, ¿qué se hace en ese caso? Dice que se deja la misma base, se suman los exponentes y al final se eleva la base al nuevo exponente y se desarrolla la potencia. Repetimos, se deja la misma base, se suman los exponentes y al final se eleva la base al nuevo exponente y se desarrolla la potencia. Vamos a ver el primer ejemplo entonces de este caso que tiene las mismas bases. Sería entonces 2 al cuadrado por 2 al cubo, por 2 al cubo. Aquí estamos viendo de que hay una base igual, que es el número 2, ¿no? Cuando es así se colocan las mismas bases, dice, o se deja la misma base. Y se suman los exponentes, que sería 2 más 3. Entonces la base va a estar elevada al nuevo exponente, que sería 5, ¿no? Y luego se resuelve esta potenciación que nos da una respuesta de 32, o sea 2 a la quinta es igual a 32, o sea 5 veces 2, se multiplica 5 veces 2 que nos da 32. Entonces ya hemos visto el primer ejemplo que tiene bases iguales, se coloca la misma base, se suman los exponentes y se eleva al nuevo exponente y se resuelve la potenciación. O sea, en otras palabras, se coloca la misma base y se suman los exponentes y luego se opera la potenciación. Veamos entonces el segundo ejemplo, 3 al cubo, 3 al cubo por 3 al cuadrado, por 3 al cuadrado, por 3. Bien, estamos aquí viendo también que existen bases iguales, ¿no? Que sería 3. Cuando es así se coloca la misma base o se deja la misma base, ¿no? Y se suman los exponentes, que sería 3 más 2 más 2. Como aquí no tiene nada, se comprende o se entiende de que es 1. Entonces se coloca la misma base y vas a ver un nuevo exponente, que sería 3 más 2, 5 más 1, 6. Tenemos entonces nueva potencia, que sería 3 a la sexta. Si operamos esto 6 veces 3 pues, multiplicado por sí misma, me da una respuesta de 729. Entonces ya hemos visto el segundo caso de potenciación o multiplicación de potencia que tiene bases iguales o bases similares. Veamos el tercer ejemplo de este mismo caso. Tengo 5 al cuadrado por 5 a la 0. Aquí estamos viendo también de que hay una base similar o base igual, que es el 5. Entonces cuando es así se coloca la misma base o se deja la misma base, ¿no? Y se suman los exponentes respectivos, que sería 2. Cuando no tiene nada se entiende que es 1 y más 0. Entonces aquí sumamos los exponentes, colocamos la misma base. El exponente sería 2 más 1 más 0, que es igual a 3. Sería nuevo exponente. Y 5 al cubo o 3 veces 5 sería 125. 5 al cubo es igual a 125. De esta forma hemos visto dos casos de multiplicación de potencia, ¿no? Donde tienes bases iguales, que se realiza cómo se hace y cuando tiene bases distintas. Recordando que cuando tiene bases iguales se suman los exponentes y luego se resuelve la potencia, y cuando tiene bases distintas se resuelve por separado y luego se multiplica el resultado parcial o los productos parciales, ¿no? De esta forma hemos culminado y nos vemos en la próxima práctica.